Hola amiguitos de Divertimática. En la unidad 4 de nuestro tema central, el conjunto de los números enteros, hoy hablaremos sobre las propiedades que tiene la suma. Las propiedades son reglas específicas y características que tienen los números enteros en el momento de operar entre ellos. En este cuadro tenemos en la primera columna las propiedades y su enunciado, es decir, qué significan, qué representan y para qué se las usa. En la segunda columna tenemos las mismas propiedades pero expresadas en un lenguaje simbólico, es decir, con símbolos matemáticos. Y en la tercera columna hemos diseñado para ti ejemplos de cada propiedad, es decir, para la propiedad 1, su lenguaje simbólico y su ejemplo numérico. En primer lugar, analizaremos la propiedad llamada clausurativa. Algunos matemáticos también la llaman la propiedad de cerradura. La propiedad clausurativa nos enseña que la suma de dos números enteros es siempre otro número entero. Si tú te fijas en este símbolo, una especie de A mayúscula al revés, se lee o significa para todos. Para todo A más B, donde estas letras en realidad son números enteros, se tiene que, si sumamos dos números, la respuesta también pertenece al conjunto de los enteros. Veamos un ejemplo. Vamos a sumar menos 3 y más 2. Tú habías visto que cuando los números tienen diferente signo, se restaba. Y la respuesta llevaba el signo del número de mayor valor absoluto, que en este caso sería 3. 3 tiene signo negativo y por eso la respuesta es negativa. Pero si tú restas menos 3 más 2 y la respuesta es menos 1, te habrás dado cuenta que menos 1 también es un elemento del conjunto de los números enteros. La segunda propiedad es conocida como la propiedad asociativa. Esta propiedad nos enseña que la suma de números enteros no varía al asociar los sumandos de distinta manera, es decir, agrupándoles de diferente manera. En forma simbólica, nosotros diremos que la propiedad asociativa nos dice: para todo A, B, C, elemento de los números enteros, se tiene que, si agrupo dos enteros y le sumo con un tercero, la respuesta será igual a que si agrupara el primero con el tercero y sumara el segundo, o que sumara el segundo y tercero agrupados y esa respuesta la sumara con el primer número. Veamos este ejemplo. Vamos a sumar menos 3 más 2 agrupados, por eso utilizamos paréntesis, para reunir estas cantidades. Y estas dos cantidades agrupadas las vamos a sumar con un más 4. Veamos. En este caso, menos 3 queda libre y estos dos números se agrupan. Si la ley es cierta, si la propiedad se cumple, las respuestas van a ser iguales en los dos casos. Veamos, menos 3 más 2 es menos 1, menos 1 más 4 es más 3. Observemos al otro lado, menos 3 más 6 es más 3. Si tú te fijas, en un lado de la igualdad, la respuesta fue más 3. Y en el otro lado de la igualdad, la respuesta también fue más 3. Es decir, nosotros cuando sumamos números enteros podemos agruparles a estos números de diferentes maneras o con diferentes combinaciones, pero la respuesta siempre al final será la misma. En tercer lugar, analizaremos la propiedad conmutativa.
Querido estudiante, si tú analizas en un diccionario el significado de conmutar, vas a encontrar cambiar. Esta propiedad nos enseña que la suma de los números enteros no varía si se cambia el orden de los sumandos. En la escuela nos enseñaron las maestras y maestros que el orden de los sumandos no alteraba la suma total. Es precisamente esta propiedad conmutativa. Simbólicamente nos dice que para todo número a, b, elemento de los enteros, se tiene que, si sumo a más b, la respuesta será igual que si sumara b más a. Fíjate cómo el orden de los sumandos se ha cambiado. Veamos qué pasa con la respuesta. Analiza el ejemplo. Vamos a sumar menos 3 más 5. Si esta propiedad es cierta, menos 3 más 5 será igual a sumar 5 menos 3. Veamos. Menos 3 más 5 es igual a más 2. Y 5 menos 3 también es igual a más 2. En conclusión, esta propiedad se cumple. En cuarto lugar, vamos a analizar lo que nos enseña la propiedad modulativa o del elemento neutro. Nos enseña que para todo entero existe un elemento tal que sumado a él mismo da como resultado dicho número. Simbólicamente tendremos que si a es un número entero, existe, ojo, este símbolo, una e invertida al revés, significa en matemática existe. Entonces, repitamos. Para todo número a que sea entero, existe el cero, tal que, este símbolo, una barra inclinada, significa en matemática tal que el número sumado con el cero tiene como respuesta el mismo número. Observemos un ejemplo. Menos 4 más 0 es 0 menos 4, o sea, menos 4. Supongamos por un momento que quiero sumar menos 100 más 0. La respuesta será menos 100. Y finalmente, la quinta propiedad de los números enteros cuando se suman se le conoce como el elemento opuesto. En capítulos anteriores, tú viste que un número entero tiene un opuesto. Por ejemplo, el opuesto de menos 2 era más 2. ¿Qué nos enseña esta propiedad? Nos enseña que para todo número entero existe un elemento opuesto tal que sumado a él da como resultado el 0. Observemos un último ejemplo. ¿Qué pasaría si tendríamos que sumar menos 4 con su opuesto? ¿Cuál es el opuesto de menos 4? Pues más 4. Y si sumamos los dos, la respuesta será 0. Esta propiedad nos indica que cualquier número sumado con el 0 tiene como resultado el mismo número. Pero un número sumado con su opuesto, por ejemplo, el opuesto de 5 es menos 5, la respuesta es 0.